Al este. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del libro Manual de Inclusión y Diversidad en la Empresa de Laura Soler, Jorge Ayala, Laura Soler y Mariana Cano, que no nos acompaña de presencia, pero sí de corazón. Está lejos de aquí, pero con nosotros en estos momentos también. Voy, dentro del orden de intervención, voy a hacer yo, en primer lugar, la presentación del libro, del contenido del libro, y a continuación Ana intervendrá, la senadora intervendrá también para hablar de los autores, de la autora, de Laura, y cada uno de los autores nos expondrá también pues, una serie de cuestiones sobre cuál ha sido justamente el desarrollo del libro, sus motivaciones y todo lo que ha conllevado el desarrollo de este manual, que consideramos que es una guía básica. Y bueno, el hecho de que esta tarde esté también yo aquí presentando el libro tiene distintas motivaciones. Una de ellas esencial, que es que bueno, Laura es amiga del alma y sus padres, Concha y Emilio, también lo son, lo fueron y lo siguen siendo. Y más allá de esa amistad, nos une una lucha desde hace muchos años en busca de la continua superación y de la inclusión en muchos campos y en muchos ámbitos, con lo cual el motivo, sobre todo anímico y de amistad, es fuerte, pero también, bueno, pues por mis actuales circunstancias y responsabilidad en el Sindi de Greuges, pues también he considerado que debía de estar aquí. No lo dice, pero le doy mucho la lata. También debía de estar aquí porque considero el manual, por las razones que ahora les voy a explicar, y voy un poco a desentrañar pues un hito en lo que es la utilidad del mismo para los objetivos que pretende. He preparado para guiar la presentación. He preparado un esquema para que también sea algo más visual. A ver si... Y bueno, en primer lugar, aunque de los autores también hablará Ana, yo quisiera también adelantar un poquito dos pinceladas que creo que son indicativas. Tanto Jorge Ayala como Laura como Mariana son personas muy jóvenes, 30 y tantos años, 42, muy poquitos. Son personas muy jóvenes, lo que no quita que tengan una larga experiencia y un largo recorrido en pro de la inclusión y en pro de la defensa de la inclusión y sobre todo de la lucha por la discapacidad, por la superación continua de la discapacidad. Con lo cual, esto para mí, y creo que para muchos de nosotros también tiene que ser un motivo de orgullo y un motivo de esperanza. Es decir, tenemos gente que va a estar empujando, lleva empujando hace mucho tiempo, viene defendiendo, viene peleando, y esto augura un futuro inmejorable para mucha gente y sobre todo para la sociedad en general. Otra de las cuestiones que quiero referir de los dos y también de Mariana Cano es, bueno, separados por miles de kilómetros de distancia, pero totalmente unidos y en conexión y en perfecta armonía en una lucha que además hace ver esta conexión
transoceánica, que es una batalla de todas y de todos, y que más allá de edad, raza, etnia, cultura, filosofía, religión, lo que sea, es un objetivo por el que todos tenemos que luchar, nos separen los kilómetros que nos separen, con lo cual, bueno, pues como les decía, quería hablar un poquito del perfil de nuestros autores. Uno de ellos, Jorge Ayala y Mariana Cano, ambos son mexicanos, y en concreto, bueno, pues Jorge Ayala es una persona que, pese a su juventud, un luchador, un transformador social, un formador perseverante y con impacto, además, propositivo en el ámbito estudiantil en el que se ha movido, en el Tecnológico de Monterrey. Él es licenciado en Psicología Organizacional, máster en Responsabilidad Social Corporativa, tiene una maestría en Psicoterapia y Psicoanalítica, y han tenido los dos muchas vinculaciones laborales, pero en concreto el proyecto MUSE es quizá el germen más profundo de conexión entre ambos, un proyecto internacional que patrocinado por la Comisión Europea y que promovía y promueve y ha dejado una estela de buenas prácticas de inclusión de los estudiantes en cualquier tipo de discapacidad, con lo cual Jorge Ayala tiene una amplia trayectoria y en concreto el proyecto le premiaron como formador LIFE en el año 2020. Es un premio que otorga nacional, que otorga México al esfuerzo y dedicación a abrir mayores espacios en la sociedad a las personas con discapacidad, con lo cual, bueno, pues todo esto ya nos da un perfil bastante aproximado de lo que es el autor. De Laura voy a esperar que hable Ana, porque yo luego sí tengo que añadir algo, pero que le dejaré a Ana que hable de ella, pero bueno, todos la conocéis, la mayoría de los que estamos aquí la conocemos y, como he dicho, pese a sus 40 y poquitos años, es una, experta y una luchadora infatigable desde hace muchos años y, sobre todo, una gran profesional y persona. Entonces, de Mariana Cano no tengo el placer de conocerla tanto, sé que es especialista también en inclusión y, bueno, pues si ha colaborado con vosotros debe ser una persona tan, dijéramos, comprometida y tan valiosa como vosotros, seguro, de eso estoy seguro. Bueno, pues sin más dilación, ¿qué es lo que pretende el libro? El libro se plantea una serie de objetivos que son acercarnos a la diversidad y a la inclusión desde una perspectiva amplia y multifocal y, sobre todo, acercarnos a esa diversidad desde esa amplitud multifocal, pero sobre todo con un claro objetivo, la inclusión laboral. Ese es lo que persigue en todo momento. Y además tiene otro objetivo claro, que es ser un apoyo para empresas, entidades e instituciones que necesiten realizar algún tipo de plan, proyecto de inclusión laboral que quieran desarrollarlo. Yo, además, estos son los objetivos que el libro marca clarísimamente desde el principio, desde su introducción, pero yo creo que tienen además, o tiene otro objetivo que subyace a lo largo de todo el texto y que aparece a lo largo de todo el texto, que es reforzar la conciencia social de la necesidad de incluir totalmente la diversidad, es decir, y no solamente de incluirla totalmente a la sociedad y esa conciencia hacia la diversidad, sino hacer que sea efectiva en el ámbito de las empresas la responsabilidad social corporativa. Es uno de los objetivos que también se subyace. Y luego también mejorar con esa inclusión, cuando se hace efectiva, por supuesto, el impacto de las empresas e instituciones en los derechos sociales, en los derechos laborales, pero
más allá de todo eso, en los derechos humanos, ¿eh? Y como este es un tema que realmente a mí me preocupa, pues lo destaco. Es decir, hay unos objetivos que quedan muy claros en el libro y otros que se desprenden de su lectura y de su análisis. Bueno, pues la metodología que sigue es una metodología muy concreta y muy bien estructurada, porque lo que hace, primero, definiciones y conceptos fundamentales. Es un vademecum de las definiciones sobre diversidad e inclusión, cosa que viene de maravilla. ¿Por qué? Porque es que muchas veces hablamos y no sabemos de qué estamos hablando, con lo cual esa serie de definiciones y conceptos fundamentales, sobre todo para las empresas, es imprescindible. Hace referencia continuamente a la formación y a continuas referencias a una formación concreta, orientada, planificada, y luego tiene una bibliografía de referencia para poder acudir a ella. Y luego lo importante dentro de esta metodología es que desarrolla toda una serie de sencillos pasos prácticos, muy concretos, tanto para instituciones públicas como para empresas privadas, que son el resultado de un trabajo que habéis hecho previamente, que eso lo contaréis luego vosotros, no lo voy a contar yo porque además no me lo conozco todo, ¿no? Que habéis hecho en un equipo de investigación y donde habéis trabajado con esas prácticas reales en empresas, con lo cual esto no es fruto de la inspiración ni de la búsqueda bibliográfica ni solamente de tal, es de evidencias, ¿no? Con lo cual esa es la riqueza que tiene el libro. Y luego, para ir más allá, hay una serie de herramientas también que se ponen al servicio de esa metodología para la aplicación concreta. Hay una serie de unidades temáticas que, bueno, yo he dilucidado 8, pero bueno, podrían ser 9, yo las he agrupado, y que son estas que ven aquí: definiciones y conceptos fundamentales, los 4 I's de la opresión, discapacidad, equidad en igualdad de género, diversidad sexual y de género, diversidad intergeneracional y diversidad étnica, inclusión laboral y etapas de un proyecto de inclusión laboral. Muy brevemente voy a dar unas pinceladas de lo que conciernen, porque no voy a contarles aquí el libro entero, para eso lo pueden ustedes adquirir y leer, pero sí que, por ejemplo, ese vademecum, esas definiciones fundamentales: diversidad, identidad personal, inclusión, derechos humanos, discriminación estructural y estándares que la determinan, pues son las definiciones esenciales de las que partimos. 2 de ellas de las que esenciales. ¿Qué es la diversidad? Pues muchos de nosotros la palabra la tenemos internalizada, pero no sabemos lo que es la diversidad. Bueno, pues la diversidad alude a esa pluralidad de elementos, personas en este caso, en un determinado ámbito. ¿Y qué es inclusión? Pues es el enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas, a las diferencias individuales, entendiendo esa diversidad, que es lo que se persigue durante todo el libro, como un mérito y como una oportunidad, nunca como un problema, nunca como una rémora. Y esto es algo que estamos repitiendo continuamente en los distintos tipos de diversidad y de desinclusión. Es decir, tenemos que tomar todas estas cuestiones como un reto, como un desafío y no como una oportunidad de mejora y no como en un problema. Bueno, pues acertadamente se facilita en más de un apartado toda esta serie de conceptos que muchas veces, como digo, conocidos pero erróneamente identificados, y bueno, pues estas definiciones lo que en definitiva es ayudan a mejorar pues toda la serie de accesibilidad administrativa, estructural y sobre todo en el ámbito de la empresa, pues en los puestos de trabajo y en las acciones que pueden acometer las empresas para esa inclusión. Un capítulo muy importante, dentro de ese apartado, las 4 I's de la opresión, que a mí me llamó la atención el título y que realmente después de leerlo y de reflexionar, digo, no somos conscientes de que son justamente esa serie de perspectivas sociales que generan parámetros que lo que hacen es marcar la superioridad de unos grupos o de unas personas sobre las otras y que además muchas veces las tenemos totalmente normalizadas y que son
de carácter ideológico, pero son de carácter institucional, son de carácter interpersonal y son de carácter muchas veces interno y propio de las personas. Con lo cual, bueno, pues cuando hay situaciones opresivas, muchas de estas IES de la opresión, de estos 4 pilares de lo que es la situación opresiva y no inclusiva, pues están vinculadas por estas perspectivas sociales. El libro desarrolla un apartado concreto sobre discapacidad, como una de las formas de diversidad y de exclusión, de fruto de esa exclusión laboral. Bueno, pues la discapacidad, la diversidad física de la condición, tanto física, pero no solamente física, sensorial, intelectual, psicosocial de una persona, incluso visceral, que muchas veces no somos conscientes de que hay una discapacidad que bueno, es muchas veces adquirida o que sobreviene por temas que son en un principio pues, ajenos a la persona. Pero no solamente es esa la discapacidad, sino las barreras que hacen que esa discapacidad sea todavía una condición de eliminación, de disminución, de pérdida o de limitación. Bueno, pues no solamente nos quedamos en esa definición de lo que es la discapacidad, de los tipos que las empresas pueden identificar claramente en sus planes de inclusión, sino que se dan herramientas para superar ese problema, esas barreras y, bueno, pues herramientas inclusivas bueno, de distinta naturaleza. Las tenemos aquí: documentos y presentaciones accesibles, materiales audiovisuales accesibles, ajustes razonables a los puestos de trabajo y a las distintas realidades de diversidad funcional y, sobre todo, un elemento que en estos tiempos estamos muchas veces observando como un problema, como una exclusión, que son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que bien es cierto que pueden ser una barrera, y son una barrera y una exclusión, si no estamos preparados, si no se nos enseña, se nos aproxima, se nos hace fáciles, se nos hace accesibles y se nos da un tiempo para implementarlos. Bueno, pues dentro de estas herramientas, tanto el teletrabajo, como dentro de las nuevas tecnologías, acabamos de experimentar en nuestra reciente pandemia, como la flexibilidad hacia esas distintas tipos de diversidad funcional en el ámbito laboral, pues pueden ayudar a superar todo este tipo de barreras. Un apartado muy importante: equidad e igualdad de género. Bueno, pues la ONU dice que la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, es lo que se entiende como equidad en la igualdad de género. Bueno, pues justamente este es uno de los problemas de exclusión y de falta, sobre todo, de reconocimiento de esa diversidad funcional y diversidad personal. Bueno, pues se hace un apartado importante en equidad e igualdad de género y, bueno, pues también lo mismo, se analiza un poco la exclusión en el ámbito, sobre todo, de las violencias y las inequidades, ¿no?, en el ámbito de género y, sobre todo, pues en los distintos tipos de violencia, pues física, sexual, psicológica, económica, patrimonial. Y lo más importante, no solamente hay definiciones, no hay solamente clasificaciones y tipologías, sino cómo evitarla, es decir, recomendaciones, medidas eficaces, buenas prácticas y, sobre todo, para poder reconducir y poder llevar a toda una serie de buen puerto pues este programa de inclusión en la empresa y en el ámbito laboral. Y, bueno, un apartado importante que repetís en distintos puntos del libro es el lenguaje inclusivo, el lenguaje inclusivo que bueno, pues que se nos olvida. Otro apartado también es el de diversidad sexual y de género,
Y bueno, pues muy importante porque volvemos a lo mismo, hay una serie de conceptos clave y definiciones muy útiles y muy prácticas para la empresa, pero para todos en especial. Es decir, muchos de los que estamos en la sala se nos hacen un examen rápido sobre qué es género, sobre qué es sexo, sobre qué es lo sexo asignado al nacer y de identidad de género o orientación sexual, pues yo creo que no, aprobaríamos así o suspenderíamos. Bueno, pues esto que para la sociedad en general no es algo que tengamos interiorizado, pues para las empresas que es muy importante que lo tengan perfectamente definido y identificado. Y como decía, las personas tienen que tener la posibilidad de asumir, expresar y vivir su sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones e identidades sexuales. Bueno, pues para ello se también promueven medidas para la inclusión en la diversidad sexual de las empresas. Entre esas medidas, una muy importante, la alusión que se hace al distintivo gay friendly en las empresas como una marca diferencial y una manera de que estas empresas sean valoradas y que sean receptivas a este colectivo. Y, sobre todo, se vuelve a insistir en lenguaje incluyente, en modos incluyentes de conversación. Estoy ya terminando en las unidades temáticas, no quiero agotaros, pero sí que quería que tuvierais muy claro cuáles son las partes del libro. Bueno, pues otra unidad temática se dedica a la diversidad intergeneracional y étnica. Diversidad intergeneracional, bueno, pues ya sabéis que derivado un poco de toda la posición de la esperanza de vida y del envejecimiento poblacional, hoy en día hay una cohorte generacional muy amplia donde convivimos personas de 1 a 100 años, 85 media. Y a partir de ahí, algunos países como en España, pues no es fácil encontrar pues muchas personas mayores de 85, 90 y 100 años. Con lo cual, este aumento en la longevidad de vida y el retraso, sobre todo en las edades de jubilación, ha provocado también un problema de exclusión y de falta, dijéramos, de inclusión de las empresas en el ámbito laboral. Las personas mayores, pues por un enfrentamiento, estamos contribuyendo a un enfrentamiento generacional de jóvenes contra mayores, porque tienen que competir, y tienen que competir porque por los puestos de trabajo y por unas armas que son la productividad y sobre todo la innovación muchas veces que se dice, pues la falta de creatividad o la falta de tal, pero en cambio las personas mayores cuentan con algo muy valioso, que es la experiencia, esta que se debe transmitir a las nuevas generaciones. Entonces, más que confrontar, más que llegar a problemas de confrontación generacional, los autores lo que también promueven, igual que lo hacen con la diversidad étnica, es facilitar las relaciones intergeneracionales y las étnicas, con especial atención a la transferencia bidireccional, es decir, a que haya un enriquecimiento bidireccional, es decir, compartir conocimientos, compartir formación, compartir proyectos colaborativos y, sobre todo, eliminación de estereotipos y de prejuicios y contribuir de nuevo, que dais también unas pautas al lenguaje incluyente. Es decir, que aquí volveríamos otra vez un poco a los 4 I's de la opresión y que además, en este caso, en la diversidad étnica e intergeneracional, tienen que ver muchas veces ya no solo con un tema de raza o con un tema de edad, sino con una de las IES de la opresión, que es este concepto social de que priorizara al máximo el reconocimiento social, el mérito, el ser algo en esta vida y, sobre todo, tener dinero o riqueza, frente al problema de la aporofobia y todo lo que estigmatiza el ser pobre, que muchas veces uno es pobre no porque lo haya buscado, sino porque al final la vida te va llevando hacia ciertos caminos que tú no esperabas que fueras a recorrer. Bueno, pues
Para todo ello se embarcan en este proyecto de inclusión laboral que, vuelvo a insistir, que lo que hace es, más allá de lo que es un problema, lo que se pretende es decirle a la empresa y que la empresa valore los beneficios que le aporta esta inclusión. Bueno, pues el plan de inclusión de la empresa lo plasman perfectamente en una serie de componentes de esa planificación estratégica inclusiva a través, pues, de una política de empresa, de la inclusión como aspecto transversal, de una serie de objetivos y metas de la inclusión, unas expectativas y un alcance, el proceso construcción de un plan creativo y flexible y, sobre todo, lo más importante, contar con la presencia en todo ese proceso del programa de inclusión y el plan de inclusión de personas diversas y diferentes, porque son las que pueden aportar justamente esa visión en el plan de inclusión, cuestión que además lo habéis puesto en práctica en vuestra experiencia. Y por fin acaba el libro con un proyecto de inclusión laboral en el cual se dicen los pasos que hay que dar para conseguir ese plan de inclusión y que está esquematizado en esos 15 puntos que están proyectados. Es decir, el manual lo que hace es ofrecer a empresas e instituciones esa guía básica. Yo, más que un manual, hablaría de una guía, de un IOU, ¿no?, de lo que tiene que hacer la empresa para conseguir la inclusión laboral y, sobre todo, eludir el problema de exclusión aceptando la diversidad. Y bueno, pues ya he comentado, permite conocer, pues eso, todos los conceptos, todas las acciones, las recomendaciones para concretar un modelo de inclusión laboral y, sobre todo, los pasos a seguir, y todo ello siempre con referencia a una formación. Bueno, pues decirles que a mí me interesaba en concreto no presentar no solamente el libro, porque bueno, me une a una de las autoras una gran amistad y un gran reconocimiento personal de mi parte, no solamente por eso, sino porque, como saben, bueno, pues en estos momentos formo parte del equipo del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, y justamente en la nueva ley, ya desde el año 1993, la institución viene trabajando y defendiendo los derechos de los más débiles y vulnerables, pero esto se ha reforzado con la aprobación de la reciente aprobación de ley del Síndic de marzo de 2021. Y justamente el artículo 19 hace referencia expresa a la atención preferente y prioritaria que tiene que dar el síndic a estos supuestos en los que pueda detectarse, pues, la existencia de personas o colectivos en situación de riesgo o exclusión o de especial vulnerabilidad, y que tienen que ver con todo lo que hemos visto, con edad, con género, con etnia, con diversidad, etcétera. Bueno, pues yo voy a terminar aquí porque hay que decir muchas más cosas, y lo que sí que, por ejemplo, en la web del Síndic pueden ustedes ver no solamente la memoria, el informe anual, que es donde el Síndic recoge toda esta serie también de acciones, iniciativas y recomendaciones y sugerencias que hace a la Administración, sobre todo para mejorar en estos procesos de inclusión, sino mañana justamente el Síndic de Greuges comparece en las Cortes para presentar la memoria anual de 2021, donde una buena parte de todos los temas que allí se van a presentar, pues tendrán que ver con la inclusión y con el reconocimiento de estos derechos de las personas más vulnerables y diferentes. Y cualquier cuestión, pues más tarde puedo también atender a sus preguntas si las tienen. Muchas gracias, y Ana, tienes la palabra. Gracias, vaya. Una gran exposición, y ahora tengo yo el honor de hablar, pero como amiga. Yo vengo a hablar de la parte más personal, en este caso hablar de Laura como amiga, que sí que es cierto, Laura, que cuando me propusiste presentar tu libro sentí dos emociones. Por un lado me sentí abrumada, pero también me sentí muy preocupada, porque quería estar a la altura, o mejor dicho,
quería hacerlo de una manera lo más aceptable posible para no desmerecer este enorme proyecto que traéis hoy aquí en esta presentación. Es que la amistad entre Laura y yo surge no hace muchos años, hace poquitos, en un acto de campaña en Guardamar, en mi pueblo, donde ambas éramos candidatas, cada una a una institución diferente. Allí sentimos esa conexión necesaria para que la amistad perdurara en el tiempo, y espero que así sea, Laura. Bien es cierto que esta amistad creo que no está compensada, creo que tú me aportas y me enriqueces mucho más que yo pueda aportarte a ti, por lo que desconozco el motivo por el que me has escogido para presentar esta tarea tan importante. Y a pesar de la incógnita, solo puedo darte las gracias por concederme este fantástico honor y este placer de estar hoy aquí sentada contigo. Ambas sabemos que en política las amistades son escasas, se cuentan con los dedos de una mano, y créeme que si en algo nos vamos a llevar de esta experiencia es nuestra amistad. Hablar de Laura es fácil, pero también es muy difícil. Laura es poseedora de innumerables características, todas ellas positivas. Su descripción está llena de adjetivos, pero lo difícil es darle forma a ese aluvión de conceptos, a ese aluvión de ideas y emociones que nos vienen a la cabeza, incluso a riesgo de sufrir un bloqueo mental. Es por eso que me he permitido la licencia de poder escribir estas notas. Discúlpame, porque no estoy muy diestra en expresar emociones o hablar a nivel personal. Sí que estoy acostumbrada en otros ámbitos políticos, técnicamente, a hablar en otros contextos. Lo primero que te llama la atención de Laura es la alegría que proyecta. ¿La veis? Siempre está riéndose. Está diciéndote que se encuentra fatal, que tiene unos dolores insoportables por todo el cuerpo, mientras su cara esboza una sonrisa, y siempre es así. Cuando los mortales tendríamos una cara de perro impresionante. Ya el colmo de la perfección es cuando, sabiendo que ella encima está agotadísima, tiene siempre un momento para mandarte un audio y preguntarte por los tuyos, preguntar cómo estáis, cómo está tu familia. Y eso pocas personas lo hacen. Gracias, Laura, de nuevo, por ser como eres. Laura es optimista hasta rayar lo infinito. Saca aprendizaje de todo, y es la filosofía del libro en el que ha participado. Cuando ve alguna dificultad, la utiliza como acicate para superar todos los obstáculos. Y es que la vida de Laura, desde el punto de vista de una persona que ha tenido una infancia común, sin problemas añadidos a los típicos de la edad, ha sido una carrera de obstáculos. Ella se lió desde que nació, y es que ya venía con una vuelta de cordón. Desde entonces, donde tuvo que salir prematuramente de ese ambiente protector, viene luchando Laura incansablemente. Laura tuvo una infancia feliz, aunque diferente a la de los niños de su alrededor. Su parálisis cerebral la obligó a realizar enormes esfuerzos psicológicos y físicos para mejorar su autonomía personal. Y ella, algo que he conocido recientemente y que quiero expresarlo, quiero contároslo para que os hagáis una idea de la fortaleza de Laura. Permíteme contar esta anécdota. Es que en el cole, mientras el resto de niños corrían, jugaban, iban y venían, Laura se desplazaba arrastrándose, ataviada con unas rodilleras. Esta era una niña que demostraba ya su fortaleza, luchadora desde entonces. Se veía venir. Pasaron los años escolares, siempre venciendo obstáculos, y empezó a ser consciente de lo que quería para este mundo. En un viaje con sus padres a Canadá, fue consciente de las enormes barreras que tenía su ciudad, o sea, que sufríamos en su ciudad natal. Y uno de sus objetivos decidió que iba a ser hacerlas desaparecer. Y así fue. En la universidad también consiguió grandes logros, evidentemente a nivel personal. Ella es doctora en filología hispánica, pero también a nivel colectivo. Consiguió hacer de la universidad un lugar más accesible y un lugar más inclusivo para ella y para todas las personas que fueran después de ella y tuvieran el acceso a la universidad.
Trabajó en varios proyectos, trabajos que le hicieron viajar por numerosos países, de los que siempre obtuvo grandes enseñanzas y grandes amigos, como Jorge, con el que hoy es autor, es coautor del libro. Laura empezó en la política en Alicante por el 2007, en eso coincidimos, yo también empecé en el 2007 en Guardamar como concejala. Yo tuve la suerte de poder gobernar, tú estuviste en la oposición, pero eso no significa que no tuvieras grandes logros. Además, en un año donde creo que se consiguió un gran logro para las personas feministas, las mujeres feministas como tú, que fue la aprobación de la primera ley de igualdad en España. Porque Laura, a pesar de tener todos los obstáculos que le suponen esa diversidad que tiene, también se ha tenido que enfrentar a ese machismo que impregna nuestra sociedad. Desde la oposición reivindicó un Alicante más inclusivo, adaptaron el salón de plenos, el ayuntamiento, los edificios municipales y además también consiguió que hicieron rebajes en las aceras de las calles. O sea que Laura fue toda una revolución desde el momento en que nació, para su familia y para toda la sociedad desde el momento en que ella decidió participar activamente de ella. En su primera etapa, su primera etapa política, solo fueron 4 años intensísimos, pero creo, y si no es así que me corrija luego ella, que su momento llegó en el 2019, cuando el mismísimo presidente Ximo Puig le instó a formar parte de las listas autonómicas por la provincia de Alicante. El resto ya lo saben, adaptaron les Corts, es portavoz de la Comisión de Derechos Sociales, recientemente se ha estrenado como secretaria de Discapacidad y Autonomía Personal del Comité Ejecutivo Nacional del PSPV-PSOE. Como veis, Laura es como la hermana mayor, ha ido abriendo puertas en un mundo donde la discapacidad era un tabú y ser mujer con discapacidad un hándicap que sigue venciendo día a día. Y hoy, muestra de ello, es la presentación que tenemos aquí de su libro. No quisiera terminar sin hacer mención a su gente. Laura es así, generosa, solidaria, luchadora, optimista, feminista, justa y sobre todo feliz, gracias a Emilio y a Concha, sus padres. Emilio sigue ahí apoyando a su hija diariamente en la tarea que le ha sido encomendada y que hace también. Y su madre, que siempre la ha alentado y apoyado a ser quien es y que a pesar de no estar físicamente con ella, sigue inspirándola y dándole la fuerza necesaria para seguir en la lucha. Y por mi parte, tenemos muchas cosas pendientes, musicales. No me llores, Laura, que me haces llorar. Musicales, conciertos de Ismael Serrano, congresos, pero sobre todo estas charlas que nos gustan tanto a las dos. Gracias, amiga, por estar. Bueno, y ahora le toca el turno a Jorge, coautor del libro. Disculpadme mi entusiasmo, pero es que no puedo evitar ese agradecimiento por mi amiga. Jorge, adelante. Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas por estar aquí el día de hoy. Y pues bueno, a mí me gustaría empezar hablando qué llevó a este manual. Y yo creo, y Laura no me va a dejar mentir, que lo que generó, lo que es este manual que está aquí el día de hoy, es la amistad que tenemos. La amistad que tenemos, yo creo que ha sido la pieza fundamental para que podamos desarrollar este tipo de materiales, así como otros más, a 9,000 kilómetros de distancia, ya que yo soy de Monterrey, Nuevo León, México. Y nos separan también lo que son 8 horas de diferencia, corrígeme si me equivoco, 7 horas de diferencia, gracias. Entonces, pues bueno, lo que puede significar un importante reto. Por eso enfatizo mucho que la pieza fundamental es la amistad que tenemos, este interés también que tenemos y esta lucha que hemos ido llevando cada quien desde sus diferentes pues lugares y pues ahora sí como labores por este tema,
que es la inclusión y la diversidad, en diferentes aspectos y en diferentes ámbitos. Hemos podido trabajar en diferentes talleres, en cursos, mucho en la parte formativa y académica, con diferentes estudiantes también en la universidad en la cual pues yo laboro, y en también diferentes proyectos relacionados a pues la inclusión laboral con algunas empresas que también se han acercado buscando y teniendo esta inquietud e iniciativa de generar un programa de inclusión y pues, en diferentes aspectos relacionados a lo que es la diversidad. Y pues bueno, ¿en qué parte este manual? Muy brevemente, parte efectivamente de lo que es la diversidad, darle esa visibilidad a los diferentes grupos relacionados, o más bien que forman parte de la diversidad, y darles esa importancia que tiene cada uno de los grupos. Así como, por ejemplo, también lo que es el concepto de inclusión, haciendo la distinción con, por ejemplo, el término de integración o su contraparte de la inclusión, que es la discriminación o exclusión, poniendo diferentes elementos que conforman la cultura de inclusión, que eso es lo que queremos formar. Al final de cuentas, eso es como el punto central también, que es el poder generar la cultura de inclusión, y vemos a través de diferentes conceptos y diferentes puntos claves a lo largo del manual lo que es o cómo se llega a esto. Posteriormente, muy brevemente, abordamos diferentes grupos relacionados o pertenecientes a la diversidad, y de manera muy breve, muy concisa, algunas terminologías, algunos conceptos claves, algunas recomendaciones. ¿Y por qué de esta forma? Porque lo que buscamos es que este sea un material que pueda ser de apoyo, que sea concreto, que sea de fácil lectura, porque también entendemos y hemos ido adquiriendo el conocimiento a través de diferentes actividades, talleres, etcétera, con diferentes empresas, que si se genera un contenido extenso, de difícil lectura, difícilmente en una empresa lo van a ver y van a decir, no hay tiempo de leerlo. Por eso buscamos que fuera concreto, que fuera breve, que fuera, como decimos, al grano. Buscamos esto, y que pueda servir no nada más a las empresas, sino también a diferentes organizaciones, instituciones, escuelas y personas en general que están interesadas, o bien pues, genera como esa inquietud, esas interrogantes sobre conocer este tema, que es todo lo que es relacionado a la diversidad e inclusión. De ahí partimos, de poder generar todo este conocimiento, también diálogo, porque es importante. Sabemos que este manual, que lo hemos ido realizando a lo largo del tiempo, es también algo que se puede actualizar, que se debe actualizar. Hay elementos que se pueden ir incluyendo, se puede ir generando más contenido al respecto. Y eso es algo que también nos interesa, el poder generar también más información, el poder unir más personas, más entidades. Y eso también es algo fundamental para la inclusión, el poder articular y generar sinergias entre diferentes, lo que le llamamos actores clave, personas, empresas, instituciones públicas, instituciones privadas, universidades, etcétera. Al final, de eso se trata la inclusión, y eso es lo que hemos buscado transmitir a lo largo de este manual. Y pues, por mi parte sería también agradecerles su presencia, que estén aquí, y pues bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, ahora me toca a mí la parte difícil, porque después de lo que han dicho todos los que me han precedido, a ver cómo seguimos. Pero sí que me gustaría decir que bueno, que este manual ha sido un regalo de los que recibí, aunque esté mal decirlo, por toda la gente que lo pasó mal, y de la que me acuerdo perfectamente durante la pandemia, porque me dio la oportunidad de trabajar muchas horas a distancia y convivir con otros países y hacer cosas al otro lado del mundo que si no hubiese venido la pandemia seguramente no se hubiera hecho realidad, porque no se hubieran generalizado tanto los medios tecnológicos como lo han hecho ahora. Y por eso pude hacer
una media, ¿cuánto habíamos dicho? Desde que empezó la pandemia, unos 140 horas más o menos en el Tecnológico de Monterrey, obviamente colaborando de manera altruista, pero aprendiendo muchísimo y aportando también, ¿no? Sobre todo lo que es nuestro estado del bienestar, que allí como tal no se conoce y no tiene esa fortaleza, y hacía que mi visión fuera diferente y complementara lo que allí se está haciendo más a nivel empresarial y desde las instituciones educativas y empresariales. Entonces, creo que eso es digno de decirlo. Y bueno, sí, como bien ha dicho, ya no sé si ha sido Ana o Concha, yo lo conocí a él, creo que Concha, en el proyecto Muse, que fue una oportunidad para tener muchos contactos en Latinoamérica, que hoy en día los conservo, la ventaja de hablar el mismo idioma. Y recuerdo que fue pues cuando empezaba justo a los 2 días o así de declararse el confinamiento, que le escribí para ver cómo estaba, y en largas conversaciones nos surgió la inquietud de qué había pasado, qué pasaba, qué habían hecho tanto aquí como en México con las personas con discapacidad que estaban confinadas y solas en sus casas, que de repente se había detectado unas carencias en el estado del bienestar para cubrir esa necesidad, porque en México de hecho se hicieron hasta llamamientos para que los cuidadores no abandonaran a las personas con discapacidad por el miedo a la pandemia, llamamientos por la radio. Entonces empezamos a hacer artículos de investigación del tema junto a una profesora de Valencia, comparando las dos realidades. Fue muy interesante y la verdad es que a partir de ahí, después cuando se retomaron las clases, ya nunca dejamos de hacer cosas. Y una de las que nos llenó mucho fue la oportunidad de poder hacer talleres de inclusión, de inclusión laboral, y fue para nosotros muy gratificante porque, por lo menos para mí, lo que desde la política reivindicas o en lo que crees para conseguir un pleno empleo, de repente estábamos trabajando con personas que lo podían llevar a la práctica en empresas concretas. Y creo que eso, pues, a los dos nos motivaba mucho y nos hacía siempre sacar tiempo de donde no había, porque, pues eso, él es el director de la oficina de inclusión del Tecnológico de Monterrey, no para nunca, y yo, es verdad que fue un momento de más parón de los viajes, pero también en plena pandemia, al ser portavoz de servicios sociales, también la demanda era mucha. Es cierto que el cambio horario facilitaba mucho las cosas, porque a partir de las 4 a las 5 de la tarde, que igual bajaba aquí el trabajo, entonces empezábamos en México, era como una doble. Y siempre, y quiero dejarlo claro aquí, ¿no?, lo que nos unió, y para que lo conozcáis a él también un poco más, él es una persona que cree muchísimo en la inclusión, que tiene esa inquietud, al igual que yo, de qué puedo hacer yo para mejorar el mundo que me ha tocado vivir desde el privilegio en el que estoy, ¿no? O sea, hay mucha gente que se queja, hay mucha gente que lo ve y no hace nada, y hay otra que lo vemos y intentamos ponernos a la acción para ver qué podemos hacer, ¿no? Entonces, siempre digo de broma que nos hemos juntado el hambre con las ganas de comer y entonces eso ha hecho posible que hayamos hecho muchos proyectos, todas esas horas de clase que os decía, conjuntamente, muchísimos más proyectos, y esto, que en un principio no iba a ser un libro, era simplemente plasmar la experiencia como guía de lo que ya habíamos hecho, y de repente, como siempre, mi padre, que hoy no ha podido estar aquí, lo leyó y dijo, pero esto es muy interesante, ¿por qué no lo publicáis? Y dijimos, ¿tú crees que eso puede ser publicable? Y dice, sí. Y entonces nos pusimos a ello, y aquí ha salido este libro, que además para mí es muy especial por todo lo que supone, pero también por haber hecho algo de inclusión, porque curiosamente yo no tenía nada publicado sobre este tema, y porque creo que es la gran asignatura pendiente, eso lo hemos hablado muchas veces Jorge y yo, es decir, en todo se tiene que avanzar, pero si no se consigue una inclusión laboral real, con sueldos dignos, y donde las personas con discapacidad puedan desarrollar su propio proyecto personal y tener un sueldo, si vivimos en una sociedad donde el contrato social dice que hay que tener un
sueldo para trabajar, no vamos a avanzar. Entonces realmente el pleno empleo no se va a conseguir hasta que las empresas se impliquen de verdad en el tema. Y obviamente ahora parece una utopía como lo de Galeano, pero hay que trabajar en ello y queríamos que el manual fuera fácil para que se empiece a quitar el miedo y por lo menos la gente se acerque y vean que no es tan complicado, que las tecnologías ahora lo facilitan y cada vez son más sencillas y gratuitas para ponerlo en práctica, que no es tanto el dinero a veces como la intención y la forma de ponerlo en marcha. Entonces, pues eso, yo creo que realmente aquí hay dos grandes luchadores que creen que hay que actuar para mejorar el mundo de la inclusión y para eso hay muchas herramientas, se puede trabajar de muchas formas y ahora hemos tenido la oportunidad en este libro de hacerlo desde el ámbito laboral por una experiencia que además hemos hecho en México y yo personalmente el menos, todo hay que decirlo, pensaba que iba a servir más en México que aquí y me he quedado muy sorprendida del recibimiento que ha tenido aquí y de cómo Rocío Briones, por ejemplo, directora general de Empleo, que me haya dicho que hemos sido muy osados y muy atrevidos de hacer algo así cuando no existe todavía el libro blanco de empleo y discapacidad porque no hay libros en los que basarse para hacer esto. Entonces, bueno, dices, algo sé, quizás de empleo sé un poco menos, pero sí sabemos del fondo de cómo funciona toda la diversidad y bueno, ahí está, porque al final el luchar por los derechos da igual luchar por derechos de la discapacidad, que son los que más conocemos e interiorizamos, como por cualquier otro tipo de derecho. Por eso veíamos importante que los empresarios en global lo vieran y que al final se aporta, porque refleja la sociedad en la que vivimos. Y como decía el otro día en una entrevista, el día que porque las empresas están hechas para ganar dinero y eso no hay que olvidarlo. Entonces, por mucho que hagan cuestiones de responsabilidad social corporativa, perdón, es que ese nombre me cuesta un poco, por mucho que hagan ese tipo de cosas o colaboren en proyectos, ellos lo que quieren siempre, las empresas, perdón, lo que quieren es ganar dinero. Entonces eso no hay que olvidarlo nunca. Entonces si hay que ganar dinero, nos tienen que ver como potenciales clientes y entender que nosotros aportamos y aportamos a la sociedad no solo por nosotros como trabajadores, sino por el entorno que ve que ellos nos tienen en cuenta. ¿Cuántos anuncios habéis visto que haya reflejado la diversidad? Muy poquitos, y realmente nuestro dinero también vale, aunque todavía no se hayan dado cuenta. Entonces, el día que se den cuenta, realmente emplearán y harán que estemos más presentes en todos los ámbitos. Y bueno, esa era un poco la idea del manual. Agradecer de verdad muchísimo vuestra presencia aquí con este calor tan horroroso, que yo nunca tengo calor y hasta yo tengo un poco, pero de verdad que es muy gratificante. Agradecer muchísimo a Jorge el esfuerzo que ha hecho estos días, que hemos hecho una maratón el viernes firmando libros en Madrid, que fue un honor, por la tarde presentando el libro en Valencia y hoy aquí porque mañana ya se va, porque vino el lunes, pero yo tengo el vicio de trabajar y miércoles y jueves tenía pleno, así que no se podía hacer de otra manera. Así que eso, agradecer el esfuerzo, también a Gabriela, su madre, que está ahí, y decir de verdad que gracias a todos por venir. Amenazo con que esto acaba de empezar, porque yo creo que la mente organizada que es este señor y la mente creativa que soy yo, ya tenemos claro que la tecnología para nosotros no se va y hay más proyectos en mente, así que seguiremos en ello, pero de verdad que hay mucho por hacer, pero tenemos muchas ganas y hay muchas herramientas que crear y ahí estaremos. Y por último, agradecer muy especialmente a Concha, porque tanto Concha como Ana son como dos grandes apoyos que uno tiene que parecen invisibles, es como un manto invisible que siempre está ahí para tocarte la mano y decir, venga, sigue, porque hay que en este trabajo hay que recorrer muchos kilómetros, hay que darse muchos trompazos, hay que evitar muchos cuchillos, y entonces ahí están ellas, siempre, una para empujarme, que Concha siempre me empuja y me ayuda a encontrar el sendero para intentar defender lo que creo, a veces contra mi propio gobierno, negociando cosas,
y que Mónica está por ahí, algo sabe de eso. Y Ana siempre ha estado ahí desde el primer día. Es cierto que fue como algo mágico porque realmente luego, ahí yo era muy inocente todavía, era mi segundo acto, pero luego, sí, luego descubres que no estará así. Entonces, saber que hay alguien siempre ahí detrás como cuidándote sin que siquiera tú te enteres y luego te enteras por detrás, y que siempre está ahí al otro lado del teléfono como, bueno, voy muy liada, pero tranquila que estoy aquí, sí, nos vemos todo el día. Yo voy, que tú ya te mueves bastante, ¿vale? Y siempre te invita y te hace que aparezcas en un cartel con Pedro Sánchez, que te hace... Esos son sueños que siempre podré guardar, que me invitaste a tu acto, ese tipo de cosas. Como yo te digo, tú juegas en otra liga, diferente, en la Champions, como dice Carles, pero aún así tengo la suerte, sobre todo, de que seas mi amiga, y eso no va a cambiar nunca. Espero juegues en la liga que juegues. Sé que estás a tope porque mañana te vas a Egipto y has hecho el esfuerzo y lo agradezco muchísimo. Y Concha, ¿qué te voy a decir que no sepas ya? Luchadora incansable, donde has estado por las personas mayores, como geógrafa, donde te ha tocado estar siempre, y ahora desde el Síndic luchando como yo por los invisibles, para que sean más visibles, sea quien sea, ¿no? Y eso es muy de agradecer, y es muy de agradecer para mí, que no he estudiado Derecho ni nada que se le parezca, y tampoco a pesar de haberme vuelto por circunstancias de la vida, además de mi propia situación, experta en discapacidad, pero no saber nada de legislación, tener a alguien al lado que siempre te orienta, te dice por dónde ir, hacia dónde acudir, es como las miguitas de pulgarcito que me vas ahí poniendo para que sepa el camino. Así que es muy de agradecer. Gracias por tu cariño, por tu fuerza, y de verdad que gracias a las dos, porque para mí, si algo tiene esta presentación, igual que la tuvo la de Valencia, es el honor y la suerte de que Jorge, por supuesto, que se ha convertido en uno de mis mejores amigos, y hemos roto los esquemas de decir que no se pueden hacer amistades por internet, que no es lo mismo. En nuestro caso se han roto todos esos esquemas. Nos veíamos el otro día y decíamos, pues como si te hubiera visto ayer. Digo, bueno, en realidad te vi ayer al otro lado del ordenador, pero te vi ayer. Entonces hemos roto eso. Se agradece mucho que esté aquí, que haya hecho el esfuerzo, y a vosotras dos que deciros pues que esto sigue. Por lo menos quedan unos meses todavía, pero sigue, porque la lucha para nosotras sigue, y de verdad que muchas gracias. Seguiremos luchando a cada una desde donde nos toque, pero siempre para hacer los invisibles un poco más visibles. Tenemos mucha suerte de tener a mujeres como vosotras en instituciones, y de verdad que yo me miro en el espejo vuestro, así que gracias. De verdad, y gracias a todos vosotros por venir, porque si no, esto no tendría sentido. Gracias, de verdad. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere comentar algo, ahora es el momento. ¿Hay un micro por ahí? Nada. Parece que hemos dejado todo muy claro con este... Ah, perdón. La senadora va de azafata. Solo decir que ha sido un acto emocionante que inicia, y yo creo que es bueno que entre políticas tengan la capacidad de poder expresar esos sentimientos de amistad que en política hacen falta. Esa honestidad de la amistad, por ejemplo, que ha unido a Laura y su amigo. Me parece interesante, me parece un acto muy humano, y es lo que necesitamos en esta vida, en esta sociedad tan llena de prejuicios y de problemas.
Gracias por ser capaces de expresar esos sentimientos. Son necesarios, muy necesarios. Es necesario humanizar la política, es necesario humanizar nuestros problemas sociales, es necesario humanizar la injusticia en todos los campos. Eso no hay que olvidarlo nunca, nunca. Gracias por regalarnos este acto. Bueno, agradeceros que hayáis podido unir fuerzas para realizar este manual de inclusión. Yo hablaba con Laura hace poquito en Valencia también y le decía que era importantísimo que dar visibilidad a la inclusión en todos los aspectos. Y creo que en el entorno laboral es fundamental. Yo en Madrid estoy en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad y creo que el manual es la que jefa. Es la jefa, bueno, casi, lo que me deja Laura. Este manual creo que nos va a dar a todos los que trabajamos en cada una de las instituciones la posibilidad de realizar iniciativas para que se plantee esa verdadera inclusión desde la diversidad. Y Laura, no somos invisibles. Cada día somos más visibles gracias al trabajo que hacéis tú y Jorge en este caso. Y eso os lo tenemos que agradecer desde cada una de las instituciones en las que estamos representándoos a todos. Para mí es un honor y ya me lo he leído y, como te dije, a presentar iniciativas en Madrid para que algunas partes de ese manual tengan visibilidad en el Congreso también. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Unas palabras, solo decir eso, que ella dirá que no, pero sí es un poco jefa, así que ella nos ayudará a conseguir objetivos, que de eso en el fondo se trata. Gracias, Yolanda. Hola. Para los que no lo sabéis, bueno, vengo en representación oficial del Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana, porque pensábamos que teníamos que estar aquí. Y además, yo coordino el Máster de Educación Especial de la Universidad Europea de Valencia, que estamos en trámites para que deje ese nombre que consideramos que no es el lógico, sino que debe de ser Máster en Educación Inclusiva, porque esa es la orientación que se le ha dado. Entonces, desde mi visión completamente educativa, una de las, digamos, de lo que nos calienta mucho la cabeza en educación es que estamos haciendo educación inclusiva, trabajamos mucho para que se vea a la persona y se quiten las barreras del contexto y demás, y demás, y demás. Los preparamos educativamente y luego les metemos un guarrazo increíble contra la pared del mundo laboral. Entonces, ver esto, yo quiero daros las gracias por la capacidad de síntesis. Me he quedado flipada, porque realmente tendría que ser como el tomo de una enciclopedia. Y habéis sido capaces de dejarlo prácticamente en un folleto. Entonces, yo creo que debemos de unir los dos campos, tanto el educativo como el laboral, para que sea uno y sea un camino, una ósmosis, o sea, que simplemente se pase de un lado al otro, independientemente de cómo seamos, porque aquí todos somos diferentes en un campo o en otro, y así es como se nos debe de ver en la sociedad. Así que muchas gracias por la síntesis, y lo que os pido es, porfa, que continuemos y pasemos al tomo, porque también es necesario. Y acabo con una frase que me parece muy bonita, que la repetimos mucho en el máster, es que alguien vino y dibujó un círculo que me dejó fuera y yo dibujé uno más grande en el que cabemos todos. Así es que gracias por dibujar el círculo. Muchas gracias. Ana, si te tienes que ir, vete, por favor.
Pues concluimos aquí el acto, aunque bueno, hemos hablado en alguna ocasión, Laura y yo, que nos quedan temas pendientes, y os seguiremos convocando a futuras charlas, que ya tenemos ahí varias líneas en el ámbito de la inclusión, de la diversidad, de género, y de muchas cosas que nos van a concitar, sobre todo teneros también para hacer feedback y para aprender unos de otros. Muchas gracias a todos. Gracias.